Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos duros, la información y sobre todo la intención por hablar acerca de la realidad que vive, golpea, se sufre, pero que también se disfruta y se goza en México, es lo que rige nuestras intenciones. Y por eso día con día nos encontramos aquí frente a la cámara para hablar acerca de la importancia de compartir las noticias que están sucediendo en México. Y si no tienen 5 minutos para leer el periódico, aquí les regalo un audio que puedan estar escuchando en el carro, en la comida, con la familia, o mientras se toman ese café mañanero tan delicioso, a manera en que ninguna y ningún mexicano se queden sin saber lo que está sucediendo en el país. Y es así que el día de hoy vamos a voltear a ver a nuestro queridísimo estado de Chihuahua, esta tierra tan hermosa que todos amamos tanto a lo largo del tiempo, en donde traemos un tema bastante interesante. ¿Qué iba a suceder después de la ruptura en fiscalía y la renuncia del antiguo fiscal después del operativo del narcolaboratorio encontrado bajo la directiva de Maru Campos? En Chihuahua no hay dudas, no hay titubeos. Maru Campos tomó una decisión rápida y atinada. Para mantener el control de la fiscalía, la salida del fiscal no generó vacío ni desorden. Hubo un relevo inmediato y una continuidad total con el programa de gobierno que la entidad federativa decidió comenzar. Francisco Sáenz Soto asume como encargado con experiencia directa en la institución, una capacidad probada y conocimiento de la operación, toda una garantía de continuidad y todo para bien. La decisión de la gobernadora fue precisa, evitando riesgos y asegurando una estabilidad en la estrategia de seguridad para todo el estado de Chihuahua. Y en un México que sufre violencia en cada una de sus calles, en cada uno de sus ríos y en cada una de sus noches, parece ser que tener una estrategia de seguridad bien delimitada es una de las mejores maneras de enfrentar la realidad que vivimos hoy en el país. La Fiscalía sigue funcionando todos los días, no hubieron pausas, no hay ajustes que frenen el trabajo. Se mantiene un ritmo en un momento donde el Estado enfrenta retos reales de seguridad. Porque si bien fue un logro el hecho de haber encontrado este narcolaboratorio hace algunas semanas, haberlo desmantelado en el estado de Chihuahua y haber dado un golpe a la delincuencia consistente en más de 1,000 millones de pesos, que retrocedió su fuerza a lo largo de la entidad, no menos cierto es también que entonces esto también es un foco rojo acerca de cómo la delincuencia ya está operando por meses sin que el gobierno federal interviniera. Y esto, en otras situaciones, también representa un estado de emergencia que debe ser atendido. Porque si nos casáramos con la idea de celebrar el logro, pero no dar continuidad, entonces no tendríamos un gobierno que cambie, que mejore y que luche. Sin embargo, parece ser que el estado de Chihuahua ha preservado una estrategia de contingencia para que la salida del fiscal anterior no delimite, no limite, no pause los avances y las intenciones de mejorar la seguridad a lo largo de todo el estado. Y al mismo tiempo se fortalecieron áreas clave. La Fiscalía de la Mujer sigue operando con cambios que no interrumpen la atención. La estructura se mueve con orden. Todo esto ocurre mientras Chihuahua enfrenta al crimen organizado con hechos. El caso del narcolaboratorio en Morelos lo demuestra. Hubo acción, hubo respuesta y hay seguimiento. Es decir, no se retrocede. Estas decisiones firmes de Maru Campos, como el nombramiento inmediato de Francisco Sáenz, se genera como una respuesta para evitar vacíos y crisis institucionales que puedan aparecer como consecuencia de la congruencia institucional que tuvo el fiscal anterior al exhibir su renuncia. Una continuidad garantizada desde la vicefiscalía, una fiscalía que sigue operando sin interrupciones, en coordinación directa con seguridad estatal. Una decisión firme que asegura estabilidad, continuidad y control total de la fiscalía en un momento clave. Esta institución que no se detiene. Ana Murga asume en Fiscalía de la Mujer la titularidad, promoviendo la atención a víctimas, una que se mantiene activa, constante y segura. Cambios operativos que no afectan al servicio, porque la seguridad,
La atención de las fiscalías estatales no puede depender de que una persona esté posicionada, de que elementos políticos estén estables. La seguridad no atiende a elementos políticos, atiende a una necesidad imperante de los ciudadanos y a una obligación, un mandato constitucional del Estado para garantizarla. Una estructura funcional que se mantiene en movimiento en el estado de Chihuahua. La fiscalía que se ajusta sin detenerse, manteniendo atención, operación y resultados. La lucha contra el crimen organizado debe continuar. Es el mensaje que nos da la gobernadora Maru Campos con decisiones rápidas, estratégicas y sobre todo bien pensadas. La acción real contra el crimen no solamente está en el narcolaboratorio, no solamente está en el desmantelamiento de una de las estructuras de la delincuencia organizada en el país más grandes que la historia se ha encontrado en México. También está presente en estas decisiones estratégicas de continuidad, congruencia y transparencia que reflejan una situación, una dedicación y convicción por parte de las autoridades del estado de Chihuahua para poder definitivamente mantener un esquema de seguridad donde lo más importante sean los ciudadanos. Un enfrentamiento directo a estructuras criminales que se refleja con hechos, no con palabras. No hay un repliegue tras el operativo, no hay una destrucción de la seguridad, no hay una detención de las actividades solamente por la renuncia de un fiscal, demostrando que la estructura estatal es más que una, dos o tres personas. Y al contrario, la directiva que rige con Maru Campos está demostrando ser eficiente, efectiva y no actuar de manera apresurada, no actuar sin control, sino con estrategia, con directriz y una ruta hacia dónde llegar. Acciones concretas contra el crimen, con operativos firmes y continuidad en las investigaciones. Las conclusiones de esto son muy sencillas, saltan a la luz. Maru Campos tomó la decisión correcta y la tomó a tiempo sin dejar para la incertidumbre. No permitió que la fiscalía quedara vulnerable, actuó con claridad y con responsabilidad. Poner a Francisco Sáenz al frente fue una decisión inteligente. Es un perfil que garantiza continuidad, crecimiento interno y capacidad de operación inmediata. No llega a improvisar, llega a sostener el trabajo y a empujar resultados. La gobernadora demuestra que entiende el momento y las circunstancias reales que existen en el estado de Chihuahua. La seguridad exige decisiones firmes y ejecuciones constantes. Eso es lo que se está haciendo. Chihuahua tiene dirección, tiene control institucional y tiene una fiscalía que sigue de pie, operando y enfrentando al crimen, sin pausa, sin cese, pero sobre todo con convicción, con una mirada al frente, hacia el futuro. Y ahí donde es punta de lanza de nuestro estado de Chihuahua, es donde deberíamos ponernos a pensar y decir, ¿qué pasaría si en otros estados se replicara lo mismo? ¿Qué pasaría si una Secretaría de Estado a nivel federal se quedara sin su titular? Muy posiblemente pararían operaciones, muy posiblemente se detendrían en eficiencia. La organización administrativa, en un mundo tan politizado como el que México vive, muchas veces genera burocracia innecesaria, esos eternos trámites, la mal llamada necesidad de papeleo, porque no es una necesidad y se demuestra cuando la convicción es más grande que los anhelos políticos o las necesidades de lucha por el poder, cuando la prensa queda en un segundo lado y lo más importante es atender de facto lo que está sucediendo en el país. Este tipo de situaciones aparecen, lucen y brillan, pero con control institucional, porque no podemos pensar que un Estado está controlado cuando la salida de una sola persona desestabilizaría toda la estructura. Al contrario, el hecho de que el Estado siga funcionando en un conjunto de estructuras estables, a pesar de que las situaciones externas puedan llegar a golpear, demuestran una institución, una política pública fuerte, sólida, que tiene claros sus objetivos, que sabe hacia dónde va y trabaja por llegar a ese lugar. Y de esta manera es que, al analizarlo, al pensar el trasfondo del asunto, podemos llegar a concluir varias cosas.
Maru Campos tiene una directiva sólida, congruente y unida, en donde no se buscan premios o banderazos políticos, se busca una congruencia institucional donde efectivamente la ciudadanía, el Estado, tengan una unidad en actividades lo suficientemente fuertes, generando una mancuerna que no se rompa fácil, que cuando la ciudadanía exija transparencia, el Estado la proporcione, que cuando verdaderamente se hagan avances, el Estado los difunda y la ciudadanía los reciba, porque no podemos solamente ver hacia el pasado y decir, los problemas están, los problemas se detuvieron, tuvimos un logro y ya, ahí quedó. La estructura de los niños, que apenas el día viernes pasado estábamos platicando, en el 30 de abril, demuestra que el Estado siguió trabajando. No se detuvo en la detención de un narcolaboratorio, que fue un golpe estratégico, certero y contundente para el crimen organizado, sino que también, de manera integral, se buscó apoyar psicológica, emocional, nutricionalmente a los niños y adolescentes de todo el estado de Chihuahua. Este tipo de logros, donde una estructura está trabajando, pero a la par otra, y a la par se puede nombrar a un nuevo fiscal, y la Fiscalía de la Mujer puede seguir trabajando, y todo esto funciona en un esquema armónico y perfecto, nos demuestra cómo debe funcionar un Estado ante una buena organización, cuando no es suficiente con decir estamos trabajando y otros datos lo demuestran, sino que los hechos, la continuidad y sobre todo la resiliencia ante las crisis que se demuestra en este tipo de situaciones son las que de verdad importan. Cuando una crisis viene, cuando la marea golpea, es que se evalúa qué tan fuerte era el barco. Y parece que hoy estamos viendo un barco sólido, estable y que no pretende hundirse. Una puerta lo suficientemente grande para entrar y salir, pero cuando se le pone seguro, suficiente para proteger la casa a salvo. Y de esta manera es como Maru Campos nos ayuda a comenzar una semana diciendo: el Estado sigue trabajando, los mexicanos tienen que seguir trabajando. Y por eso es que estamos aquí hoy reunidos en La Voz Incómoda, muy contentos, muy felices y sobre todo muy esperanzados con que mañana, pasado, la siguiente semana, el siguiente año, podremos tener este tipo de escenarios de estructura política organizada, de una estructura gubernamental estratégica en cada uno de los 32 estados de la República. Y, ojalá en algún momento, también en el nivel federal. Por el momento, Maru Campos demuestra liderazgo, control y estabilidad. Y en estos tiempos, eso es mucho que decir. Desde La Voz Incómoda, les mando un fuerte abrazo, no se vayan y quédense a escuchar el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Para el capítulo del día de hoy, en este segundo segmento, aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito del burrito fronterizo, vamos a hablar un poquito acerca de estas situaciones que a nivel nacional siguen suscitándose en México como un golpe certero y también como una alarma urgente de atención política en el país. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ariadna Montiel, quien toma Morena entre denuncias, imposiciones y simulación. Un contexto rápido de lo que está sucediendo es que Ariadna Montiel llega a la dirigencia de Morena, arrastrando con ella críticas fuertes desde el propio partido. Llega cargando acusaciones, reclamos públicos de legisladores y señalamientos por corrupción que nunca se aclararon. No es una dirigente que surja de consenso limpio, es una imposición que se sostiene en estructura, mas no en legitimidad. El Movimiento de Regeneración Nacional permitió entonces a quien fue cuestionada por su propio bloque que hoy sea colocada al frente del partido. Eso no es unidad, es control, es cerrar filas para que nada cambie. El discurso de Montiel habla acerca de honestidad, pero su historial reciente lo contradice. Y como siempre, los hechos y el discurso se vuelven dos ramas bastante distintas de un árbol cada vez más podrido. El problema no es lo que se dice, es lo que representa es a un partido que ya no corrige abusos, que ahora los administra. A esto se suma la operación interna,
que la llevó al cargo para operar políticamente en favor de impresentables, quienes ambicionan gobernar estados como Chihuahua, Montiel y el crucismo, se movieron juntos, sin disimulo, llegaron alineados, se mostraron como bloque y dejaron claro que esto no fue una decisión institucional, fue un reparto de poder. La imagen de Cruz Pérez Cuellar celebrando con Montiel no es anecdótica, es la prueba de quién gana y quién controla. El mensaje es claro, no importa lo que pase dentro, no importa lo que denuncien los suyos, si eres parte del grupo correcto, avanzas. Y es aquí donde tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo con la estructura política interna de Morena. Una situación en un cambio de dirigencia bastante extraño. ¿Por qué? Porque se escoge a un personaje políticamente bastante inestable, señalado por corrupción, por abusos, por pertenecer a esas cúpulas del poder que el gobierno federal y que el mismo Morena se han empeñado tanto tiempo en decir que se acabaron. Sin embargo, los hechos, las historias, lo que está sucediendo hoy en día nos demuestra que este discurso político está lejos de terminar y al contrario, cada vez se perpetúa con más fuerza dentro de México. Y nuestro país parece estar cada vez más lejos de ese crecimiento, prosperidad y cambio acerca de la impunidad que tanto nos prometieron en la campaña por 18 años, los 18 años que López Obrador estuvo haciendo campaña. Este nombramiento sin cuestionamientos reales representa que Montiel fue designada con votación unánime en el Congreso Nacional de Morena. Primero, fue integrada como consejera para poder asumir el cargo. No hubo competencia real ni contrastes de perfiles. No hubo un proceso abierto, fue un proceso cerrado y controlado por la estructura interna. Llamó a la unidad y respaldó totalmente a Claudia Sheinbaum. Introdujo agenda ideológica externa con posicionamiento sobre Cuba. Ariadna Montiel llega a Morena a través de una designación planchada desde dentro. Su propio partido pidió su salida. Diputados de Morena solicitaron su destitución como secretaria de Bienestar. La acusaron de trato déspota y falta de atención a grupos minoritarios. Señalaron presunta corrupción en las operaciones de los programas asistencialistas. Sí, ese Jóvenes Construyendo el Futuro, esas becas para preparatoria, esos programas que no tienen más intención que comprar votos a favor del partido hegemónico. Y ahí es donde se señaló la corrupción, en una guerra interna dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. La transformación que dice trascender cualquier límite y que no atiende a ideales políticos ni a metas ideológicas, que no atiende a una cúpula o a un personaje en específico, se vuelve un reiterativo bastante grande. Y esta inestabilidad política dentro del partido es un punto bastante interesante para tratar en los siguientes días. Esto no es la oposición, son los suyos los que la acusaron y aún así la ascendieron. Morena fracturado por grupos de poder y alianzas opacas. Un grupo político de Montiel operó directamente en su llegada, una alianza visible con el grupo de Cruz Pérez Cuellar, rumbo a 2027. Bloques internos se posicionan y compiten, no por control del partido, sino por liderazgos locales que se alinean por interés, no por proyecto. El escándalo de Rubén Rocha Moya ensombrece el relevo. Morena evita romper incluso ante acusaciones graves. Morena no está unido, está repartido entre grupos selectos que se protegen entre sí. Hay algunas preguntas que saltan a la vista, que no podemos dejar de cuestionarnos, que no podemos dejar de preguntarnos por qué las cosas suceden como están pasando. ¿Cómo se sostiene un discurso anticorrupción con estos antecedentes? ¿Por qué se premia a quien fue cuestionada por su propio partido? ¿Morena gobierna o se protege a sí mismo? ¿Qué papel juega Cruz Pérez Cuellar en esta estructura de poder? ¿Esto es renovación o simple control político? Ariadna Montiel no llega para cambiar el partido, llega como parte de un acuerdo entre grupos que decidieron repartirse el control. Lo que se vio no fue política, fue operación, montielismo y crucismo, alineados, celebrando, avanzando, sin importar lo que arrastran. Hoy funciona de esta manera la cuarta transformación del país.
las acusaciones internas, los señalamientos de corrupción, el rechazo de sus propios legisladores. Todo fue ignorado. No hubieron consecuencias reales, hubieron premios. Eso define al partido, eso define al Movimiento de Regeneración Nacional hoy en día, que es todo menos un movimiento social. No hay filtros, no hay límites, no hay un costo por hacer las cosas mal. Si estás en el grupo correcto, no hay consecuencias. El discurso de honestidad ya no sostiene nada, se volvió propaganda. Mientras hablan de no tolerar la corrupción, cierran filas incluso cuando hay escándalos como el de Rocha Moya encima. No hay ruptura, no hay distancia, no hay intención de limpiar las filas. Este no es un caso aislado, es un patrón. El Movimiento de Regeneración Nacional dejó de ser un movimiento que se corrige y se convirtió en una estructura que se protege. Y cuando un partido protege a sus cuadros sin importar lo que hagan, cuando premia a quienes son cuestionados y se organiza en bloques de poder para repartirse posiciones, deja de ser una opción política y se convierte en un sistema cerrado. La Cuarta Transformación ya no está transformando nada, está administrando poder entre las mismas personas. Y lo hace cada vez con menos cuidado y más cinismo. Y tal vez esto se deba a la responsabilidad de los ciudadanos, a que, como no preguntamos, como no exigimos, como no cuestionamos, hoy el partido en el poder ha llegado a creer que puede hacer lo que quiera, sin que haya una consecuencia real en las urnas, en las votaciones, en las elecciones. Y es preocupante que cerca de un 2027, donde se vienen elecciones nuevamente, los partidos se crean con tanta autoridad dentro de México que no serán desafiados y que no hay una competencia real. Si dentro del partido los pilares fundamentales de la democracia están siendo ignorados y los dedazos, los amiguismos, los favoritismos de ciertos grupos valen más, ¿qué nos espera en las elecciones intermedias que se vienen? ¿Qué nos espera para el siguiente año? Son preguntas que no dejan de salir a la luz y que no dejan de preocupar a las y los mexicanos. Porque nuestra responsabilidad es mantenernos informados, conociendo, investigando acerca de lo que está sucediendo. Por eso, no solamente basta con hablar bonito, sino con difundir la información correcta, lo que sí está pasando y sobre todo las situaciones de peligro que México está sobreviviendo hoy en día. ¿Es necesario? Sí. ¿Es importante? Claro que lo es. No podemos dejar pasar una situación de corrupción, de impunidad, de favoritismos, porque si ya se hizo dentro del mismo partido, ¿quién nos garantiza que los candidatos sean las mejores opciones? Y que no solamente sean el amigo, el hijo o el sobrino, el ahijado político. Esa es la imagen que Morena acaba de representar en sus elecciones internas. Esa es la imagen que esta designación cínica de un partido que se cree rey de México se vuelve tan grave para la democracia mexicana. Y podrán decir, ¿qué importa la nota si solamente son las elecciones internas dentro de Morena? Importa, e importa mucho. Porque así como esas cúpulas creen que dentro del partido pueden hacer y deshacer lo que quieran, así también por fuera, a nivel público, se cree que el partido puede hacer y deshacer, ignorando los pilares democráticos de diálogo. Allá en la vieja Grecia, donde el ágora era donde todos los pensadores llegaban y discutían, donde Aristóteles hablaba de democracia, donde Platón hablaba de política, donde Sócrates hablaba de libertad, y se escuchaban las ideas, se escuchaba a los maestros, se escuchaba a los grupos, aunque fueran pequeños, pero se les daba el poder de la voz. Y hoy México, tú que legislas allá en la noche, con reuniones con poco quórum, llegando solamente quienes les convienen, con diputados sufriendo amenazas y extorsión, desapariciones y peligros, ustedes que negocian de manera oscura y de manera tan poco ética, tan inmoral. Ese es el México que queremos. Ahí es donde tenemos que despertar las mexicanas y los mexicanos. Es donde tenemos que salir y decir, no estamos de acuerdo. Y la verdad de las cosas es que México necesita salir adelante. México necesita ver al futuro y entender que para conseguir algo mejor, es necesario seguir avanzando, seguir luchando
y sobre todo seguir trabajando por y para México. No se vayan y esperen el último segmento del capítulo del día de hoy, que como siempre tiene únicamente la intención de compartir lo que está sucediendo. Y el día de hoy, para el último segmento del capítulo de nuestro querido 4 de mayo, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia política de difundir lo que sucede, de hablar de las realidades y entender que México, así como lo queremos, así como lo amamos, necesita que sus ciudadanos salgan a hablar verdaderamente de lo que está sucediendo, con interés real por la ciudadanía, con un interés real por las noticias que acontecen, porque si estos hechos se ignoran, si los casos de corrupción los ignoramos, si la impunidad solamente nos tapamos la mirada y volteamos, entonces no tenemos un México que verdaderamente sea, como decía nuestro himno, la patria de los 1000 héroes. Y al contrario, tenemos un México en donde prefieren hacerse la vista gorda. Y por eso aquí en La Voz Incómoda hablamos, levantamos la voz, criticamos, cuestionamos con una mirada crítica, una mirada que lo que busca es atender a las realidades en cada una de sus facetas. Y es así que llegamos a ver el caso de Rocha Moya, quien huye con una licencia, evade la justicia y a la Cuarta Transformación, con Sheinbaum que lo cubre mientras Sinaloa se desangra. Rubén Rocha Moya no enfrentó a la justicia, pidió licencia para no soltar el poder y para no dar la cara. No renunció ni asumió su responsabilidad. No dejó el cargo, pidió una pausa, mientras es acusado por narcotráfico desde Estados Unidos. En lo que se reconoce esa maniobra es para ganar tiempo. Sinaloa lleva casi 2 años en guerra, hundido en violencia con miles de asesinatos, desapariciones y familias desplazadas. El Estado convertido en zona de miedo, mientras el gobierno se sostiene bajo la protección y complicidad con Claudia Sheinbaum. Y el aparato de Estado, hoy la presión lo alcanza desde fuera. La exigencia es clara. Los sinaloenses y los mexicanos no aceptan su licencia. Exigen renuncia y que enfrente la justicia. Que el narcogobernador Rocha Moya vaya a la cárcel. Porque si allá en Estados Unidos ya lo están investigando, ¿por qué aquí en México todavía no lo están haciendo? Claudia Sheinbaum no rompió ni con el marco, ni marcó una distancia. Le brindó seguridad federal, lo sostuvo. Morena vuelve a cerrar filas, protegen al suyo, mientras el país entero se desangra ante la violencia y paga el costo. Y entonces la oscuridad tiene nombre y tiene apellido. Rubén Rocha Moya, aliado con la delincuencia, ese gobernador de Sinaloa que no puede ser ignorado, investigado por Estados Unidos, y cuando llegan aquí, y cuando piden que México haga justicia, y cuando piden que las leyes se apliquen en igualdad de circunstancias para todos, el movimiento hegemónico, mal llamado Cuarta Transformación del país, aparece para criticar, para protegerse, para luchar a favor de la impunidad, porque eso es lo único que han logrado y que han intentado velar en su protección, que ese grupo íntimo de amigos y de compadres que se supone se había terminado en la cúpula del poder, se perpetúe con una fuerza que ya no debería verse en México. Hoy se niega a dejar el poder y este narcogobernador, Rocha Moya, que pide una licencia tras acusaciones por narcotráfico, solamente nos hace pensar, te acusan, te escondes. Evita renunciar y mantiene la puerta abierta para regresar. Justifica su rescisión sin asumir la responsabilidad. El Congreso procesa su salida sin una ruptura real. Permanece como una figura política vigente dentro de México. La imagen internacional del país se mantiene bajo su afectación directa, porque él, a ojos internacionales, sigue representando a una de las 32 entidades federativas de México. El estado de Sinaloa sigue estando encabezado, solo que con una pequeña pausa por licencia, por un narcogobernador. Alianzas institucionales con grupos delincuenciales, esos mismos grupos que a nivel internacional son considerados terroristas, pero que en México la impunidad puede más, el amiguismo puede más. Una
licencia usada como un refugio político para no soltar el cargo ni enfrentar de frente las acusaciones, una protección para evadir consecuencias. Los especialistas hoy advierten que puede regresar al cargo. Te pide un desafuero que no avanza. ¿Por qué? Porque ese fuero, ese apoyo institucional, solamente lo tienen dentro de Morena. Señalan riesgo de bloquear procesos internacionales. Se cuestiona un intento de evitar la extradición y no hay una acción contundente del Estado mexicano que diga: vamos a investigar, vamos a hacer justicia. Por menos de eso, a cualquier ciudadano ya le habrían impuesto prisión preventiva. A cualquier ciudadano ya lo tendrían en arresto domiciliario, firmando periódicamente en lo que se lleva a cabo la investigación del proceso judicial. Porque nuestros ministerios públicos están allá afuera, pero atados de manos. Porque cuando el narcotráfico entra, parece ser que el gobierno también entra. ¿Por qué? Porque el gobierno federal se indigna más contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que desmanteló hace unas semanas uno de los narcolaboratorios más grandes de la historia encontrados en México. Y la respuesta del gobierno federal a través de la dirigente Claudia Sheinbaum fue criticar, fue golpear, fue atacar. Y esa realidad tan distópica, tan destructiva, esa realidad tan dolorosa que vivió México fue cuando menos una extraordinaria de demostrar hacia qué lado van los poderes, hacia qué lado se pinta el partido y de qué forma están los intereses personales del gobierno federal. Pero hoy que hay un narcogobernador acusado por Estados Unidos, por la Fiscalía estadounidense, por las agencias de investigación, hoy que hay pruebas y acusaciones directas de los mismos grupos delincuenciales de que hay una red de corrupción dentro del gobierno mexicano, ahí el gobierno federal no hace nada. Lo oculta, permite la impunidad y la administra, la institucionaliza como una de sus figuras favoritas. Hoy, un Estado que se demuestra en crisis, que busca respaldo desde el poder, pero no lo encuentra. Miles de asesinatos y desapariciones durante la gestión de este narcogobernador, con desplazamientos y cierres masivos de negocios, señalamientos de vínculos con el crimen organizado, un colapso de seguridad en el estado de Sinaloa. Claudia Sheinbaum confirma seguridad federal para Rocha, porque antes de proteger a las y los ciudadanos que están en peligro por los vínculos que presuntamente tiene el gobernador del estado de Sinaloa, se protege a quien tiene los vínculos, a quien genera el problema, a quien alimenta el caos y la inseguridad en México. Un gobernador señalado por la violencia y las acusaciones más graves que sigue estando protegido por el gobierno federal. Y entonces, ¿cómo no preguntarnos por qué sigue teniendo protección oficial? ¿Quién en Morena está dispuesto a exigir su renuncia? ¿Por qué no enfrenta la justicia? ¿Por qué no nos demuestran con hechos y no con palabras que se acabaron los privilegios? ¿Qué mensaje recibe el país cuando esto se permite, se administra y se institucionaliza? ¿Hasta dónde llegará la protección política? Hoy que Rocha Moya debe ir a donde pertenece, porque la justicia clama y pide y se exige a nivel internacional que México abandone ese historial de impunidad, que abandone estas malas prácticas y que investigue a sus propios funcionarios. Si fueran inocentes, entonces que la investigación lo diga y que se le lleve el proceso para determinar su inocencia. Pero ¿cómo podemos nosotros creer que es inocente si ni siquiera le dan la oportunidad de demostrarlo? Si se mantiene siendo protegido, ¿por qué necesita que lo protejan? Debe ser enjuiciado y debe enfrentar la cadena perpetua que se está exigiendo allá en Estados Unidos, porque acá en México no importan las acusaciones, no importan las pruebas y no importa lo que suceda, no se está solicitando. Hay acusaciones graves, un estado destruido por la violencia y un gobernante que decidió esconderse en lugar de dar la cara. La licencia no limpia nada, no borra muertos, no regresa desaparecidos, no devuelve la tranquilidad que se perdió. Sinaloa quedó marcado por una gestión que permitió que el crimen impusiera condiciones,
Y hoy, en lugar de una ruptura, lo que se ve es protección. Morena lo sostiene y Claudia Sheinbaum lo respalda por miedo a que el narcogobernador hable, porque si cae uno, caen todos. No hay una sola señal de que estén dispuestos a llegar al fondo del asunto. Si eres parte del grupo, no importa lo que pase, no importa la gravedad de las acusaciones, no importa el daño causado, siempre habrá una salida política, un margen de maniobra, una red que te cubra. Los sinaloenses y los mexicanos hoy exigen la renuncia definitiva y proceso judicial efectivo, sin cargos, sin seguridad, sin privilegio, que enfrente la ley como cualquier ciudadano y que pague como debe pagar cualquier criminal. Si eso no ocurre, es porque el poder de México no castiga a los suyos, los protege, los abraza en un manto de impunidad, lo que desgraciadamente para México se ha convertido en la constante de los gobiernos morenistas y su mal llamada cuarta transformación del país. ¿Por qué tanto miedo de llevar un proceso, de llevar una investigación acorde a la ley legítima, legal, constitucional? ¿Por qué tanto problema con hacer que se encare a la justicia y entonces sí todos preguntarnos a dónde hemos de llegar y qué tanto ha de avanzar el proceso efectivo en México? Si se tiene plena confianza de que la Fiscalía General de la República es rápida, es expedita, es pronta y es acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, entonces, ¿por qué no permitirle investigar y a él permitirle llevar su proceso en los escenarios que debe llevarse? Porque Claudia Sheinbaum sale a instaurar nuevas causas en la Constitución para los delitos de prisión preventiva oficiosa, pero cuando uno de sus gobernadores es de verdad merecedor y acreedor a una medida cautelar de privación de la libertad, ahí no hacen nada y ahí no piden nada, porque las leyes se establecen con rigor y con fuerza, incluso lesionando derechos humanos, con causales limitativas, pero solo para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para ellos, para ese mismo círculo del poder interno, ahí no aplica, ahí no les disgusta, ahí sí, la presunción de inocencia debe reinar, debe valer. ¿Por qué? Porque no se trata a todos los mexicanos por igual. ¿Por qué los servidores públicos siguen en las cúpulas protegidos, aislados de cada uno de los lugares? Y claro que molesta. ¿Cómo no va a molestar? ¿Cómo no se va a enojar el mexicano promedio de saber que un gobernador es señalado de nexos con el narcotráfico, con pruebas, con testigos, con evidencia real? Y aquí en México no se dignan a investigar y tiene que venir a Estados Unidos, tienen que venir los organismos internacionales a decir algo está sucediendo, investiga. Y ahí la respuesta es, por soberanía nacional, no vamos a investigar. Cinismo, incredulidad y sobre todo falta de legitimidad. En eso se resume, lamentablemente, el México de hoy en día. Esto es La Voz Incómoda. Y el día de hoy, aunque les deseo una excelente tarde, un excelente día y una excelente semana, debo decirles que la situación es preocupante. Esto es La Voz Incómoda. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana.